Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. Hoy quiero decirlo con todas las palabras: ¡páguele a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! He oído argumentos de todo tipo, pero pocos argumentos tan estúpidos, tan ridículos. Para mí es más rico comer arroz y frijoles en paz que venderle el alma a Satanás. Debería tomar un vasito de agua antes de hablar para que pueda coordinar la lengua con el cerebro. Pero aquí o todos rabones o todos culones, pero no unos ñatos y otros narizones. Se toman un vaso de me vale madre. Creo que me extrañaban, ¿verdad? Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 11 de noviembre del 2022, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todas estén tan bien como yo, porque regresó el hijo pródigo. Lucho está de vuelta de sus vacaciones. Estoy de vuelta de mis no vacaciones, gracias. Ha regresado. Bueno, sobrevivimos las 3 semanas. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron para estos capítulos. Entiendo que estuvieron muy ajetreadas. Estuvieron ajetreadas. Lo extraño es que apenas volví yo, como que la agenda noticiosa nacional se paralizó y al punto de que ayer jueves no hubo quórum, entonces ayer no hice absolutamente nada. Abiertamente lo digo. Entramos en modo mundial al parecer, que se pegó con Navidad, entonces ya no solo diciembre va a ser un mes lento, sino que noviembre también. Pero bueno, agradecerle a todas las personas que nos acompañaron, a los 3 diputados y diputadas. Manuel Morales, Silvia Hernández, Katia Cambronero y Jorge Eduardo Engo Rosabal. Correcto, y enviarle felicitaciones a doña Silvia en su nuevo puesto. La agarramos apenas antes de que saliera del país, porque acaba de empezar como jefa de despacho en la CEPAL, del secretario general, director general, presidente, no sé cuál es el puesto en realidad. Pero bueno, va a estar en Chile. Entonces le enviamos un saludo, esperamos que siga escuchando los programas desde allá. Los temas. Jefa de oficina del secretario ejecutivo de la CEPAL. Casi pego el título. No, en lo absoluto. Casi, estuve cerquísimo. En lo absoluto, pero bueno. Pero bueno, le enviamos un saludo. Los temas para esta semana. Vamos a hablar de la presentación que dio el ministro del MOP en el plenario legislativo. Vamos a hablar de eurobonos y la controversia de la semana, porque al parecer las embajadas se cambian por votos. Y vamos a hablar de la polémica en torno a la venta del BCR, en específico de la comparecencia de los gerentes del BCR en la comisión que investiga este tema, que no se guardaron ninguna crítica para el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Pero empecemos con la presentación del ministro. El ministro de Obras Públicas y Transportes, don Luis Amador, había anunciado ya desde el jueves anterior que él quería hacer uso de sus facultades constitucionales de presentarse al plenario legislativo a hablar de algún tema de relevancia o de interés. No están limitados, ellos pueden pueden hablar de lo que quieran. De lo que quieran, exacto. Recordemos, las últimas veces que esto pasó fue 2018, cuando doña Rocío Aguilar se presentó para hablar de las letras del Tesoro antes de la aprobación de la ley. Me parece que doña Rocío fue 2 veces. Sí, después llegó a letras hablar del Tesoro, los recortes, las modificaciones que implicaban recortes a la recaudación de la ley, de la hoy Ley 9635, y también doña Epsi Campbell, que lo hizo para anunciar que renunciaba como canciller de la República. Correcto. En esta ocasión el ministro se presentó para hablar de la revisión técnica vehicular. Correcto, y el proceso que se ha llevado, la selección de empresa y los cuestionamientos en torno a todo esto, a raíz de que el miércoles de la semana anterior se había hecho bastante control político de varios congresistas sobre este tema. Ajá. A ver, no... una dinámica que no estaba reglamentada, pero ellos hicieron un debate reglado. Sí, porque esto no era una interpelación. No, exacto, hay que señalar, el ministro no fue llamado para estos efectos. Recordemos que las interpelaciones tienen su propio proceso, hay que presentar una moción, tiene que ser aprobada, tienen que pasar varios días. De hecho, aquí tengo que mencionar que me parece haber leído, me parece que yo no había vuelto, pero lo leí, que el señor había
quería que lo recibieran en una fecha específica y que le dijeron, no, mejor el lunes. Él quería llegar el jueves. Y yo como, pero usted no tiene que pedir permiso. No, él no, a ver, eso es Puede, cierto. Él puede llegar cuando quiera. Él puede llegar en cualquier momento. Lo que pasa es que él lo que hizo fue llamó a don Rodrigo Arias, y luego el se presidente estaba de la rasgando, Asamblea. luego se estaba rasgando las vestiduras porque no me quisieron recibir hoy, señor. Usted podía ir cuando le diera la gana. Exacto, los ministros pueden llegar en cualquier momento. Ahora, Perdón si vengo, nota el margen, perdón si vengo más inapropiado de la cuenta, pero es que ahí son 3 semanas de las que no estuve. Entonces, Jesucristo, se viene la censura, fuerte censura. Altamente probable. Fuerte edición de audio. No, lo que él llamó a don Rodrigo. Llamó a don Rodrigo y don Rodrigo dijo que, que le diera momento para ponerse de acuerdo con las fracciones. Y en jefaturas de fracción acordaron recibirlo el jueves. Dato interesante. Cuando un ministro se presenta, ¿cuánto tiempo tiene? No tiene ninguna limitante. ¿Se puede llegar y ocupar toda la sesión del plenario? No. ¿O cuánto? O sea, él llega, tiene derecho a llegar cuando quiera. Y puede hablar todo lo que quiera. Me imagino que se le aplica, el presidente es el que decide. El presidente de la Asamblea es el que define esas cosas. Define los tiempos, sí, de hecho. Porque de hecho me parece que... No, es que en este caso lo que se hizo fue aprobar una moción para establecer que el señor iba a tener 15 minutos para hacer su exposición. Correcto. Y que cada fracción iba a tener X cantidad de minutos para hacer sus preguntas y que el ministro respondiera. Pero, por ejemplo, lo que sí está reglamentado es en el caso de las plenas, que digamos es lo más parecido al plenario lo que tenemos. Los ministros también pueden llegar a las plenas y ahí se señala el reglamento de la Asamblea Legislativa que el tiempo que puedan hablar lo define el presidente de la comisión. Y si fue invitado, los pueden invitar a las plenas. La invitación, digamos, ahí va a decir cuánto tiempo podrá hablar sobre ese tema específico. Pero, bueno, eso es uno de los tantos temas que no están reglamentados en el reglamento y pues así pasó. De hecho, a mí, May me recibió con una grata sorpresa porque me dice, sí, ya, bueno, volviste, el lunes tenés la visita del ministro. Y yo, ok. Porque yo, francamente, reconozco, he estado desconectado del tema de la revisión técnica vehicular. Francamente, el tema a mí me obstina, me cansa, porque es una discusión, es un pleito. Lo del marchamo, que está aparejado a la revisión técnica, es un pleito de todos los años. Entonces, el tema también yo como mejor le ando de lejitos. Indudablemente tuve que ponerme al corriente con los acontecimientos para poder hacer la crónica de ese lunes. Y mi conclusión, según iba preguntándole a mis queridos compañeros, iba confirmándose, digamos. La conclusión es, pero es que mejor parafraseo al diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista, quien era uno de los candidatos a diputado esta semana. Iba ganando hasta el miércoles. Iba ganando hasta el miércoles, correcto. Que le dice el ministro, a mí lo que me parece es que cada vez que ustedes prometen algo y no pueden cumplirlo, la culpa es de alguien más. Ajá. Y efectivamente. Y entonces, no de ustedes por revisar cómo cumplirlo. Y no de ustedes por no pensar 2 veces antes de cómo hacer las promesas, ver si efectivamente pueden prometer eso que están queriendo hacer. Porque ¿qué fue lo que ocurrió acá? El MOP sacó este tema de uso en precario mientras se saca a licitación, mientras se define qué va a pasar con Riteve, si se lo damos a una sola empresa como estaba Riteve previamente, correcto, o si estaba Riteve S.A., o si lo vamos a sacar en competencia, cuántas empresas va a haber por cada provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras llegamos a eso es como con lo del tema de Caldera, por ejemplo. Hay que hacer una medida transitoria, paliativa. Saca el tema del uso precario. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en el tema de tarifas, por ejemplo, Riteve es un servicio público. Su rectoría, digamos, es el COSEBI, servicio público. Las tarifas de los servicios públicos las regula la ARECEP. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que estos señores en el MOP, queriendo quién sabe hacer qué gracia, sacaron a concurso este tema con el factor predominante de precio. El que ofertara el mejor precio era el que iba a ganar. Ignorando que el que define el precio es la ARECEP. Correcto, entonces que el criterio de precio no puede ser un criterio predominante, porque el rango de precios te los va a dar la ARECEP. Correcto. De hecho, y además, y aquí es porque ya hay un
frente de pleito abierto entre ARECEP y el ministro, don Gilberto le cita un oficio de la ARECEP donde le muestra el pliego de tarifas solicitadas por el ministro y las que finalmente aprobó la ARECEP, y son muy parecidas. ¿Dónde es que está la discrepancia de criterio del ministro? En el tema de la reinspección. Y esto es aquí donde se pone tricky la cosa. ¿Por qué? Cuando estaba Riteve, y los que tienen autos son los que saben más de esto, así que Mike me corrige si me equivoco, el tema de si se pagaba una inspección completa o una reinspección dependía de cuántas faltas graves le salieran al vehículo en la inspección. ¿Correcto? No. ¿No? No recuerdo. O sea, yo recuerdo que si usted tenía una falta, sin importar el nivel de gravedad, usted iba a reinspección y esa reinspección se pagaba, creo que era la mitad del precio de la inspección. ¿No? Correcto. Ajá. No recuerdo, por lo menos en mi caso, nunca tuve una reinspección que no fuera completa. A ver. Lo que los documentos dicen es que antes, cuando estaba RITE-BCA, si a un vehículo le salían 2 o más faltas graves, tenía que ser, la reinspección no era una reinspección, era una inspección nueva completa. Entonces pagaba el precio completo. Pagaba el precio como si fuera una primera inspección. Correcto. ¿Qué fue lo que pasó? Correcto. Y aquí es donde está la polémica del famoso decreto que de hecho es portada otra vez hoy en La Nación. El presidente y el ministro modifican el decreto y establecen que ahora la reinspección se cobra con una sola falta grave. Aunque el vehículo tenga una sola falta grave, ya no puedes aplicar a la reinspección. Tenés que hacer una inspección completa y pagarla. Por eso es que cuando DECRA empezó a dar el servicio, muchos conductores que fueron a la revisión dijeron, pero me están cobrando las dos correcto, exactamente completas. iguales. Sí. Y eso fue por eso, porque pasaron de 2 faltas graves a una falta grave para el tema de la reinspección. Ahora, el tema del precio. Resulta y acontece por revelación hecha a raíz de consulta de don Jonathan Acuña, jefe de fracción del Frente Amplio. Don ministro reconoce abiertamente que él nunca pidió por escrito a la ARECEP una tarifa cero en la reinspección. Correcto. Que era lo que había anunciado el presidente. Exacto. El ministro lo que dice es que al solo haber pedido una tarifa máxima, se asume de la lógica de este gobierno que no se estaba pidiendo una tarifa mínima, lo cual no tiene sentido porque, y aquí hay un tema que fue el diputado Gilberto el que lo puntualizó, y es que los servicios públicos regulados cuando tienen una operación al costo no pueden tener tarifa cero. Solo hay casos excepcionales y muy excepcionales, como por ejemplo el tema de que las personas adultas mayores no pagan servicios de bus, pero están subsidiados por otra persona. Correcto, pero incluso en esos casos la sala ha dicho que sí se les puede cobrar en largas distancias. Y de hecho así es como pasa. Exacto. Exactamente. Pero sí, entonces vale decir que la tarifa de inspección que aprobó la ARECEP es de 2.166 con el IVA incluido. Pero bueno, ahí ya entonces el ministro termina de decir, sí, yo no lo puse por escrito, pero mandé esta hoja de Excel con tarifas máximas. Entonces, si yo solo mandaba tarifas máximas, yo intuía que ARECEP podía poner una tarifa mínima de 0. No, así no es como funciona. Y por lo que ya explicó Mike, ¿verdad? En la misma ARECEP lo ha dicho, el ministro no pidió tarifa 0. Y aunque supuestamente pedido, el ministro se lo hubieran rechazado. Sí, exactamente. Es más, a ver, lo que ocurre es que el ministro lo que dice es que yo lo hablé en reuniones. Qué conveniente. De hecho, Jonathan dice, hay minutos de esas reuniones, hay actas de esas reuniones. Tampoco las hay. Qué conveniente. No, y además él dice en algún momento que en esas reuniones le habían dejado claro que no podía haber tarifa cero. Por lo que acabas de explicar. Exacto. Correcto. Entonces el ministro la emprende contra la ARECEP y anunció que el gobierno va a preparar un proyecto de ley para quitarle a la ARECEP prácticamente su razón de existir, que es fijar las tarifas de los servicios públicos, porque dice, no, la prestadora del servicio o la reguladora del servicio en este caso es la que debería tener la potestad de decir cuánto se debe cobrar. Correcto. Y además quiere devolver eso, digamos, esa potestad al Poder Ejecutivo, más bien que el Poder Ejecutivo con la empresa fijen las tarifas, lo cual no tiene sentido, va en contra de todos los lineamientos y recomendaciones que han hecho, por ejemplo, en la OCDE. De hecho, esto es un problema. Siempre se ha señalado que la importancia de la independencia de las autoridades reguladoras del Poder Ejecutivo. Y correcto. Lo que quiere hacer el gobierno más bien es al revés. Vamos en la línea contraria. Correcto. Y aquí cabe mencionar además que con el anterior contrato, Costa Rica en este momento está en un arbitraje en el CIADI del Banco Mundial
con la anterior empresa que daba el servicio a Riteve S.A., porque el contrato que había firmado Riteve con el Estado decía que era el ejecutivo el que iba a actualizar las tarifas. Pero resulta y acontece, entonces se generó este pleito jurídico aquí al interno, pero el ejecutivo no es el que fija tarifas, es la ARECEP. Entonces pasaron varios años, correcto, me parece que una buena cantidad considerable de años, sin que se actualizaran las tarifas de Riteve, hasta que finalmente algo hicieron y dijeron, bueno, sí, lo va a hacer ARECEP. Se aprobó una ley. Ok, imagínate. Se aprobó una ley para que, o sea, creo que fue la que le dio la potestad a la ARECEP de, imagínate, ok. De hacer eso. Ahí está, entonces. Entonces, Riteve está reclamando las tarifas que no se actualizaron en esos años hasta que entró ARECEP. Esto todavía no se ha resuelto. Pero bueno, está ahí ese antecedente. Yo creo que al ministro no le salió la audiencia como quería. Porque más bien, o sea, él llegó a explicar, por ejemplo, cómo escogieron a DECRA. Aclarado el tema del precio, ¿verdad? De que fue una tontería poner el factor precio como determinante, ver quién quedaba de primero o de segundo, porque el precio no importaba, dado que el precio lo iba a fijar ARECEP. Correcto. Ok, estamos claros con eso. Entonces, sacar a concurso, un concurso, valga la redundancia, donde el factor precio es el que te da la calificación, fue un error gravísimo. Ahora, y una tontera. Un paréntesis, ese concurso es un concurso inventado. O sea, en que no tiene ningún marco jurídico. O sea, es que, a ver, no es... Es una ficción. Sí, es que, de nuevo, es que el gobierno como que quiere hacer las cosas, comillas, transparentes. El concurso se hizo para aparentar que el uso en precario no se iba a hacer de forma arbitraria, pero, por definición, es el arbitrario. uso precario es una potestad, una decisión arbitraria. Y de hecho, cuando salen las vamos a ver, porque aquí es donde... De hecho, porque cuando se selecciona DECRA, y sale el escándalo, pero Opus tenía precio más bajo. Correcto. Ahí es donde se inventa el tema de la reinspección y dicen cosas así, pero es que cuando DECRA, que no estaba en el concurso, pero no importa porque el concurso era una ficción, no tenía ninguna validez legal. Por eso, de hecho, cuando se presentaron reclamos ante la Contraloría, la Contraloría dijo, esto se rechaza porque esto no es un concurso público. O sea, posteriormente por revisar que el uso en precario se haya dado bien. Es que, a ver, de hecho el mismo MOP lo que dijo en el comunicado de prensa respondiendo a esas noticias fue: esto es un tema discrecional. Estamos ejerciendo nuestra potestad discrecional. Correcto. Entonces, y de hecho así lo titulamos nosotros. O sea, es el MOP diciendo, lo podemos hacer porque nos da la gana y eso fue lo que hicimos. Pero y es legal, está bien. Para ejercer esa potestad discrecional no necesitabas un concurso. Correcto. Entonces, eso es lo que está... Ese es el invento. El tratar de disimular de un proceso transparente y ordenado de contratación pública algo que es una decisión arbitraria y unilateral del Ejecutivo. Entonces dice el ministro que como el factor precio quedó anulado tras la determinación de ARECEP, es que aquí hay otro error, porque primero hace el concurso y le pide las ofertas de tarifas a las empresas y luego manda la información a la ARECEP pidiendo que fije el precio. Correcto. En lugar de haberle dicho a la ARECEP, fíjeme el precio primero, como correspondía y como corresponde por ley, por la ley vigente, y luego le establecen ese pseudo concurso parámetros técnicos o requerimientos de cantidad de inspecciones, de certificaciones. Si quería hacer ese jueguito... O le dice en este rango a dónde va a estar su tarifa. Ajá. Correcto. Y puede ser que ambos estuvieran por debajo, puede ser que uno estuviera por debajo y otro en el medio, pero le dice, o sea, ya sabiendo que tenés una limitación legal de una tarifa... dentro de ese rango pedirle a las empresas, bueno, ¿cuánto me va a cobrar dentro de esto? Ajá. Y cuánto me cobra por la reinspección y demás, que además en medio de la comparecencia se conoce que DECRA había informado al ministro, esto fue una publicación del semanario, me parece, que sacó Ariel Robles y que varios diputados la mencionaron en la audiencia. Y es que DECRA le dice al ministro que las reinspecciones tiene que cobrarlas. Correcto, porque es financieramente inviable no cobrarlas porque les va a generar... Porque representa las reinspecciones por una falta... Ahí es donde viene el cambio. Carga operativa significativa. Representan un importante porcentaje en el total de revisiones que hace la empresa anualmente. Sí. Entonces, por eso dice, necesitamos este cambio y necesitamos cobrarlo. Correcto. El ministro dice que el oficio nunca lo conoció, a pesar de que iba dirigido a él. Y está en inglés. Sí. No, pero yo espero que él hable inglés, porque trabajaba en Canadá. No debería ser mayor dificultad para él ese tema. Pero, en fin, al final... De hecho, creo que como que se enojó y dijo que le iba a pedir cuentas a la empresa por ese oficio. Sí, aquí le piden cuentas a todo el mundo excepto al ejecutivo, digamos. Sí. O sea, todos tienen la culpa menos yo. No por nada la crónica de ese lunes lleva la cita de don Gilberto. Pero bueno, general... sí, entonces, anulado el factor precio, el ministro dice, sí, entonces lo que tuvimos que ponernos a analizar es el tema de las cantidades de inspecciones que han hecho.
Y entonces encontramos que la certificación de Opus, por ejemplo, en Estados Unidos era solo para gases y que no sé qué. Y puso recortes de prensa en una presentación de PowerPoint que llevó, diciendo como, es que vean todo lo que se habla mal de Opus. Vea que la prensa ha publicado cosas feas de Opus. Y pone eso ahí y después dice, pero eso no lo tomamos en cuenta porque no lo podemos tomar en cuenta a la hora de decidir. Correcto. Pero bueno, este es un problema que el mismo ejecutivo se ha creado por eso. Por querer jugar de intrépido. Sí. Y primero, por ponerse a ofrecer cosas que legalmente no puede ofrecer. Correcto. Y segundo, por querer disfrazar de un procedimiento algo que es una medida arbitraria. Una medida arbitraria, y así está definida, digamos. El uso en precario es para ese tipo de situaciones, que incluso hay una discusión legal de si un servicio público tan grande como la revisión técnica vehicular puede realmente ser consignada en uso precario. Pero eso es algo que se resolverá si se presentan las demandas del caso posteriormente. El tema es que, por lo menos de entrada, el Ejecutivo debió haber dicho, vamos a dar uso en precario, y la decisión es esta. Ajá. Y la tomamos en base a X, Y y Z factores. Correcto. Ahora, lo otro es, ya para cerrar con este tema, es que el ministro sabía desde el 20 de octubre que las revisiones no iban a ser gratuitas. Y nunca el presidente de la República dijo el 24 de agosto en conferencia de prensa que iban a ser gratuitas. No anunciaron eso, a pesar de que lo sabía, del 20 de octubre él no lo avisó, no lo anunció. Claro, y la excusa del ministro es que no teníamos conferencias de prensa programadas. Claro, Haceme el bendito favor. Como si no mandaran comunicados en cualquier momento. Como si, por ejemplo, el mismo martes en la noche mandaron un video a la prensa dando un mensaje sobre la reapertura de un puente Bailey. Pregúntame si había conferencia de prensa para eso. No, y además el MOP a cada rato manda convocatorias de conferencias de prensa, así como una conferencia de prensa semanal. Sí, todos los viernes. Todos los viernes, exacto. Exacto, entonces, excusa, o sea, es patito. Exacto. Pero bueno, en general también pasó como pasa que no siempre le dan tiempo suficiente a la persona. Sí, es que lo que pasa es que se combina el tiempo de pregunta con respuesta. Eso es un error. Eso es un error que en la legislatura pasada se había resuelto, creo, porque el tiempo de las respuestas no contaba para el tiempo de las preguntas. Correcto, pero claro, eso implica que la sesión se pueda extender más allá de lo... Yo agradezco que no se extendiera más. Sí, yo dudo que esta asamblea quiera o vaya algún día a extender sus sesiones más allá de lo estrictamente necesario. Dudo incluso que tengan sesiones extraordinarias por la mañana. Como se planteó un jefe de fracción. Rodrigo Arias les dijo como, bueno, siempre podemos sesionar en las mañanas para avanzar con los temas, porque en este momento el presupuesto y un proyecto de trabajadores independientes está dominando acaparando la agenda legislativa, y nadie dijo ni por acá sí, sesiones extraordinarias, trabajemos dos veces en un día. No, aquí hay que señalar algo de esta asamblea legislativa. Lo hablaba cuando me acompañó doña Silvia, y es que ya se acostumbraron a una dinámica flojita de trabajo. Sí. Y ya sacarlos de ahí va a ser complicado. Correcto. Es que vienen con la mentalidad de que no hay que aprobar tantas leyes, no hay que aprobar tantas leyes, hay que aprobar leyes buenas, y eso toma su tiempo. Entonces tomémonos el tiempo que sea necesario. Pero entonces sí, se toman el tiempo que consideran necesario. Pasemos al siguiente tema. Eurobonos volvió a ser discusión por dos motivos. Me parece mejor BCR primero. No. Ok. Eurobonos pasó a ser discusión por dos motivos. La primera es que el Ejecutivo el martes en la noche lo desconvoca. Y dicen, lo estamos desconvocando porque queremos que hay dos diputadas del PLN ausentes. Correcto, queremos que las diputadas, ellas no dicen que son del PLN, dicen, hay dos ausentes y queremos lo dijo Pilar. Queremos que las titulares estén para conocer las mociones y respetar su derecho, que no existe. Efectivamente. No existe un derecho a que usted, si se va a la comisión, que se paralice una comisión o un proyecto porque usted no esté. Exacto. Eso no existe. Eso no es un derecho. Pero bueno, dicen, no es porque las dinámicas, las fuerzas, la correlación de fuerzas en la comisión vaya a modificarse por eso. Lo que no dice Pilar ni el Ejecutivo cuando informa de esto es que de las dos que se fueron, ciertamente una estaba a favor, doña Montserrat. Una está a favor de los 6.000 millones. Una está a favor de los 6.000 millones, que es doña
doña Carolina Delgado, y otra está a favor de la propuesta alternativa de 3.000 millones, que es doña Montserrat Ruiz. Entonces uno diría, sí, pero se anulaban, entonces eso fue lo que dijo Pilar, se anulaban, sí, pero así no funciona. Lo que no dice es que quienes les vayan a sustituir no necesariamente van a tener la misma van a mantener posición. esa misma línea, más aún cuando ambas son de Liberación Nacional. Entonces es la fracción de Liberación, la que decide jefa quién de fracción, sustituye. la que decide quién sustituye, y en la fracción de Liberación no hay nadie aparte de Carolina Delgado que esté con la moción del gobierno de los 6.000 millones. Correcto. Entonces claramente iba a entrar alguien más a apoyar la otra posición y se invertía el texto. Y podía. Porque lo que pasó fue que se quemó el primer día de mociones 137 en el plenario, o sea, las mociones, 25 mociones que se presentaron, ya iban a la Comisión de Económicos a conocerse. Entonces, el gobierno, viendo que se le había invertido la mayoría y que se le podía cambiar el texto de uno de 6.000 a uno de 3.000 millones, pues entonces lo desconvoca. Con Pilar diciendo, sí, es que 2 diputadas del PLN no están. Claro, ahora entonces sale un poco de gente a criticar a Liberación. Siguen atrasando y ahora es porque sus diputadas están fuera del país. No. Ahora, a mí lo que no deja de parecerme bizarro en esta era de la posverdad en la que vive este gobierno es que no es solo que lo desconvoque, porque tienen su derecho a desconvocarlo. Es tratar de vender esta idea de no lo estamos desconvocando porque perdimos la mayoría en la comisión, que es lo que realmente pasó. Correcto. Entonces vender esa ficción de no, es nada más para respetar un derecho que no existe de estas diputadas de conocer las mociones que se presentaron, y tratar de venderlo como, no, el atraso es tuyo y además no tener los votos, porque, eso sí, el lunes se conoció que la fracción del PUSC iba a apoyar la posición del gobierno de los 6.000 millones de dólares. 7 de 9 del PUSC. 7 de 9 mayoritariamente. El mismo día que además se conoce que Erwin Macís va a ser el representante de Costa Rica ante el BCIE. Ajá. Uno de los... Suspicacias. Exacto. Coincidencias. Qué coincidencias tan interesantes. Coincidencias, dijo la ministra de la Presidencia. Y sale la jefa de fracción del PUSC, doña María Daniela Rojas, diciendo, nosotros no negociamos puestos. El timing siempre es súper interesante. Correcto. Pero ¿por qué mencionamos esto? Por lo que ocurre el miércoles. El miércoles, al finalizar la sesión... la diputada Sofía Guillén, subjefa de fracción del Frente Amplio, pide la palabra y le dice a don Rodrigo Arias que el diputado oficialista Alexander Barrantes Chacón le ofreció puestos y embajadas a cambio del voto afirmativo al proyecto de Eurobonos en un sillón que está... Vamos a ver, los que ven la transmisión de plenario van a ver que la cámara, digamos, panorámica, enfoca hacia la mesa del presidente. Esos sillones están detrás de esa cámara, por ejemplo. Entonces, en esos sillones, ahí fue donde ocurrió esa conversación. Fue un bombazo, naturalmente, y encima es un miércoles donde la sesión termina una hora antes. Y fue el puro final. Entonces muy pocos diputados pudieron hablar, pero los que hablaron... Detalles importantes. Don Antonio Ortega dice que él escuchó y él fue testigo. Y más importante, el Alexander Barrantes, el diputado increpado, no niega, en el plenario él no sale a negar que haya hecho ningún ofrecimiento, y lo que dice más bien es, estamos negociando por el bien del país. Ahora, aquí tampoco hay que ser inocente, digamos, y pensar que en política no se negocian puestos. El problema es esa ficción de negar que estas cosas suceden, digamos. El problema es criticarlo en campaña y luego andar haciéndolo... escondiditas abiertamente para negociar tus Y ahora, también aquí hay otra cosa que señalar. No es lo mismo, por ejemplo, negociar, que el gobierno anterior tuvo que negociar puestos con la Unidad y con el Frente Amplio y con quienes le dieron su apoyo, porque hasta cuotas de poder. Cuotas de poder, exacto. En una elección... Antes de que asumiese el gobierno. Antes de asumir gobierno, digamos, y es como cuando nosotros nos comprometemos con esta agenda. Recordemos que incluso los entonces, el ex candidato en ese momento y el candidato para segunda ronda, don Rodolfo Pise y Carlos Alvarado, hasta firman un acuerdo de cuáles son los ejes o los principales puntos de entendimiento para esa negociación. Correcto. En este caso lo que estás haciendo es ofreciendo puestos por votos. Eso Correcto. es distinto. No es... Si eso es un soborno. No es lo mismo, exacto. Ahora, por supuesto, inmediatamente después salió la reina de la posverdad, doña Pilar Cisneros, corriendo. Es decir, yo sé que todo eso es mentira.
diciendo que todo eso es mentira, enviando un mensaje a la par de la ministra de la Presidencia, negando los hechos. Aquí es muy importante el tema de ese video, porque la ministra de la Presidencia dice que solo ella, su viceministro y el ministro de Hacienda están autorizados para negociar eurobonos. Correcto. Pero luego sale una hora después don Alexander Barrantes en un video que publica en Facebook diciendo: yo estaba negociando votos con doña Sofía Guillén. Correcto. Él nunca... Sin estar autorizado. Y después lo que dice es que, o sea, y es que es el nivel de cinismo, es que él dice que me diga cuál embajada le ofrecí. Y doña Sofía, y aquí hay un tema, digamos, de credibilidad. El relato de doña Sofía Guillén en plenario es consistente con sus declaraciones posteriores. Correcto. Se mantiene en una misma línea, nada, digamos, no hay mayores modificaciones. Mientras que el relato del diputado Barrantes cambia completamente. Primero le dice: no, oye, que no me malinterpreta, no cambie la interpretación de mis palabras, mis intenciones. Si necesita que le aclare, yo con mucho gusto le aclaro. O sea... Correcto. Entonces, claro, se saca con esto de dígame cuál embajada, porque y entonces Sofía en ningún momento se dijo cuál. Y entonces Sofía le responde: a ver, yo no soy tonta, la palabra embajada no hay por donde se malinterprete. No hay cómo confundir embajada con empanada, menos de que usted sea Daniel Soleil. ¿Sí fue Daniel Soleil? Sí. Sí, de hecho yo mencioné eso en la nota, el antecedente. Dato curioso, este señor don Alexander Barrantes es un militante del PAC también. Bueno. Malas mañas. Todavía se le pegaron esas pulgas, por lo visto. Correcto. Pero bueno, esto por supuesto desencadenó en bueno, varios diputados en el plenario felicitaron a doña Sofía por su valentía al hacer ese tipo de revelaciones. Ya sabemos lo que hizo Pilar, dijo que todo era mentira, bla, bla, bla. El presidente dijo que no iba a entrar en dimes y diretes. Correcto. Qué interesante con el señor discurso anticorrupción. Y lo otro es que doña Sofía Guillén le canceló ayer una reunión a don Nogui Acosta para hablar de eurobonos. Correcto. Ahora, también hay que señalar que esa reunión era con las demás... con las 4 que firmaron el dictamen de minoría. Que son doña Katia Rivera, doña Montserrat Ruiz, que no está, doña Vanessa de Paul y doña Sofía. Correcto. No mencionamos quiénes son los dos diputados del PUS que no firmaron el comunicado diciendo que estaban a favor de los 6,000. Son precisamente doña Vanessa de Paul, que es la presidenta de la Comisión de Eurobonos, y don Carlos Felipe García. Correcto. Ahora, aquí volvemos al tema. Los eurobonos tienen que ser aprobados. Sí. El país los necesita, eso es cierto. Lo más responsable sería, por supuesto, aprobar los 6,000 millones. No. Sí, pero yo le voy a dar la razón en esto a doña Sofía. El tema de sí, está bien los 6,000 millones, pero métame metas de cumplimiento. Es que lo que están pidiendo, es que vea qué increíble. Sofía, y esto no lo dijo ahora, sino que lo dijo cuando se dictaminó el proyecto. Sofía Guillén se estaba quejando de que las metas que se estaban imponiendo para emitir los eurobonos, las emisiones posteriores, eran las mismas que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, ella en el fondo está a favor de metas más duras. Correcto. En temas de disminución de recaudación de impuestos, de reducción del déficit, de contención del gasto. O sea, son medidas que uno diría, esto no va con la tesis del Frente Amplio. Y aún así ella dice, a ver, es que es ridículo que estemos poniendo las mismas metas que el Fondo Monetario le está pidiendo al gobierno. Correcto. Al final no le estamos pidiendo, le estamos regalando la emisión de los eurobonos. No le estamos pidiendo nada más porque todo eso tienen que cumplir. Quitaron lo de los escáneres, quitaron la mesa la meta de reducción de evasión y elusión fiscal. Todo eso fue lo que lo quitaron y por eso es que doña Sofía dice, por eso no voy a votar este texto. Correcto. Ahora, aquí seguimos en el entredicho de que no hay posición con los 38 votos. No, pero yo estoy seguro que los que apoyan el de 6,000 van a apoyar el de 3,000. Van a apoyar el de 3,000 ante a ver que no tienen los votos. Claro, es que es un todo, no puede ser un todo nada. Lo que necesitas entonces es que en el plenario se rechace el dictamen de 6,000. ¿Cómo va a pasar? Y después se apruebe el de 3,000. Correcto. Ese es el orden en el que tienen que ser presentados. Sí, así es. Porque si lo presentas al revés... No se puede presentar al revés. Siempre va el de mayoría primero. Ok, entonces... Es como con presupuesto. Esto es como ver un presupuesto 2.0. Más o menos. Que por lo general se rechaza el presupuesto, el dictamen de mayoría se pasa a una minoría y se modifica en plenario. No, así lo que te estoy diciendo es que, digamos, al Ejecutivo lo que le hubiera servido más bien era
ser ellos el dictamen de minoría, que se rechazara el de 3.000 y después solo quedara el de 6.000 como opción, en términos políticos, porque entonces forzás a votar el de 6.000. En este momento, por el orden en que se vota, vas a forzar a votar el de 3.000. No lo había visto desde esa óptica, ¿vos sabes? Exacto. El que el dictamen de minoría sea el de 3.000 es el beneficioso para esa posición. Si fuera al revés, Sí, porque se invierten las los cosas. terminás acorralando a que tienen que aprobar los 6.000. Los acorralás, exacto. Ahorita en ese momento el gobierno Está contra la pared. está contra la pared porque no tiene los 38 votos para el primer dictamen. Y ahora, haciendo las cuentas, cuando uno suma los 10 de Progreso, los 7 de la Unidad, los 6 del Liberal Progresista, asumiendo los 7 de Nueva República y esto es un dato curioso, tenían 2 de Liberación, al parecer ahorita tienen 1. Rodrigo Arias y Carolina Delgado. Lo que les faltaba para llegar a los 38 eran 6 votos. La fracción del Frente Amplio. Que acaban de perder. Si es que tenían algún atisbo Digamos, de posibilidad. Y si alguien tiene alguna duda de que las acusaciones son ciertas, haga la matemática parlamentaria. Lo que le faltaban eran 6 votos para llegar a los 38. Y sin esos 6, quedan acorralados con los 3. Se deshacían de Liberación, digamos. Exactamente. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Vamos a ver qué sucede. El tema ahorita no está convocado en la agenda. Y de hecho, por eso me parece muy gracioso, por no decir ridículo, la gente que empezó a criticar a doña Sofía Guillén. Y ojo que yo no soy partidario del Frente Amplio, los tiempos recientes, pero me dio mucha gracia que la gente criticando a Sofía por haberle cancelado la reunión al ministro. Como no se puede seguir atrasando el tema. El tema está desconvocado, no se está atrasando nada. Porque está desconvocado. Está desconvocado, no puede pasar nada. Ni siquiera está en la agenda parlamentaria. Ahora, y al final la reunión, tampoco está doña Montserrat. Exacto. Ahora, por esto, por todos estos eventos, digamos, y por su denuncia pública de un tema grueso como este... Yo solo quiero, antes de que lo digas, ¿dónde tiene la cabeza, por ahorrarme una expresión vulgar? ¿Dónde tiene la cabeza una persona que va y le ofrece una coima a alguien del Frente Amplio? Por Dios. Por Dios. Es que por Dios, mae. Por Dios. Claramente. A ver, yo sé que no debe hacerse. Pero se da. A ver, esa es la realidad. Digámoslo en palabras... Tenemos elementos recientes. Digámoslo en palabras sencillas para que la gente lo entienda. El Frente Amplio no es el PUSC. Correcto. Es así de sencillo. Correcto. Ahora, lo otro que iba a mencionar era que nuestra diputada de la semana por esta denuncia es doña Sofía Guillén. Por supuesto, mención de honor a don Gilberto Campos por su participación en el tema del ministro. Al ministro y decir las cosas como son también. Era mi diputado de la semana. De hecho, yo lo declaré desde el lunes, pero el miércoles cambió todo. La realidad se impone, Lucho, la realidad se impone. Pero bueno, pasemos. Aún no he retomado todo mi poder a pesar de que ya volví a mi viaje. Pasemos al último tema, porque este episodio es de 3 temas nada más. La venta del BCR. El proyecto está en discusión en la Comisión de... Económicos también, qué curioso. Económicos. Y ahí no están 2 diputadas que lo están viendo y el gobierno no lo desconvocó, como dijo doña Katia Rivera. Sí. Comparecieron don Douglas Soto Leitón, que es el gerente general, y don Manfred Sáenz Montero, que es el gerente corporativo jurídico del conglomerado Banco de Costa Rica. Recordemos que el BCR es un conjunto, correcto, no solo el banco. Tiene banco, tiene operadora de pensiones complementaria, tiene fondos de aseguradora, tiene un montón de todo, tiene un montón de cosas, corredora de bolsa, etc. De hecho, el BCR tiene participación, está regulada por todas las superintendencias. Sí. Porque tienen de todos ese tipo de negocios. Correcto. Fueron a hablar del proyecto de venta del BCR y lo despedazaron. O sea, no hay otra explicación. Despedazaron el proyecto al punto de que ningún diputado oficialista se tomó la molestia de hacer una pregunta como, sí, pero usted dice esto porque tiene un salario millonario, ¿verdad? Como dice el presidente. No, es que el proyecto de verdad... Ahora, aquí hay que separar 2 cosas, digamos, es que esto es importante. Una cosa es, digamos, uno puede estar de acuerdo o no con la idea de vender el banco. Eso es un tema. Es otro tema completamente distinto. Es el proyecto que se presentó para vender el banco. De hecho, las deficiencias que tiene el proyecto. De hecho, me parece que por ahí se va a ir el liberal progresista. Las deficiencias que tiene el proyecto para vender, sí. y la discrecionalidad que le da al Poder Ejecutivo si se aprueba ese proyecto. De hecho, eso es la línea de este gobierno. Eso es toda la crítica que prácticamente hacía don Manfred. Mi posición es que yo no le veo sentido que tengamos ahora 3 bancos estatales. Antes eran 4. Pero me parece que no es el BCR el que debe venderse, sino el nacional.
Lo siento mucho, pero sí. Don Douglas Soto, que es el gerente del banco, se enfocó mucho en cómo resaltar los números del banco, que tiene 1,4 millones de clientes. Y a ver, no solo voy a mencionarlos por mencionarlos, es que hay dos datos muy importantes. Tiene el 20% de los activos del mercado financiero nacional, 4.300 trabajadores, 163 oficinas. El 75% de su cartera son créditos en colones. Son especialmente enfocados en industria, servicios, agricultura, no tanto en consumos. Lo que aporta en impuestos sobre la renta y cargas para fiscales, 123.200 millones al año. Le da al gobierno los servicios de gobierno digital, al Poder Judicial, a las municipalidades, a las universidades, las tiendas del Instituto Mixto de Ayuda Social en los aeropuertos, las sucursales en zonas rurales donde naturalmente no son rentables económicamente, pero que sean, digamos, por un servicio social. Y aquí están los dos datos más importantes al parecer. Si se vende ese banco, el banco automáticamente pierde el 30% de sus captaciones, porque el 30% de sus captaciones vienen del sector público. Todo eso automáticamente pasa al Banco Nacional. Entonces eso es un negocio que pierde ese banco, por ende su valor de venta decrece y pierde el 25% de sus ingresos. Ese 30% de captaciones representan el 25% de sus ingresos, imagínate. Sí, es un cuarto del precio. Cifra nada despreciable. Don Manfred Sáenz, que es el gerente corporativo jurídico, criticó los aspectos de constitucionalidad dudosos, criticó precisamente mucho eso, la opacidad del mecanismo de venta que se pretende usar, dándole todo ese poder a lo que él denominó el Consejo de Sabios. Me parece que es el grupo de ministros que es el grupo de ministros que se encargaría, digamos, del tema de la venta. Y que tendría la discrecionalidad de escoger, de escoger quién va a hacer la firma y de escoger las condiciones. Y la persona todo. Física o jurídica que se encargará de analizar la honorabilidad, comillas, de los oferentes. Exacto. Como si hubiera personas honorables entre banqueros, o sea, métete en la vara. Está bien. Por ejemplo, él mencionaba que ese tema de opacidad, o sea, debería hacerse por las reglas de la contratación administrativa, por SICOP, toda esta cosa. Que el proyecto no aborda qué va a pasar con los trabajadores, no aborda qué va a pasar con sus liquidaciones y esta limitación que tiene el Código de Trabajo, que dice que si a usted como trabajador del sector público lo liquidan, tiene que acabarse su liquidación antes de poder entrar. Tiene que acabarse su liquidación en el tiempo que se supone debe acabarse antes de poder entrar a trabajar en el sector público. Correcto. El proyecto no aborda eso. Entonces dice, bueno, ¿qué va a pasar con la persona si la despiden del banco, pero la contratan, por ejemplo, en el Nacional? Tiene que volver la liquidación. Correcto. O sea, pero el proyecto no lo aclara, ¿verdad? Por ejemplo, cuando, por ejemplo, ante una venta de este tipo, lo natural sería que se compense al trabajador por perder ese puesto de trabajo, permitiéndole usar su cesantía. Sí. Diría yo, me parece. Correcto, aunque aquí hay un grupo de trabajadores que se van a ver librados de ese problema, que habría que ver la cantidad que representan, que es los que están en la Asociación Solidarista. Lo de la Asociación Solidarista no dice el proyecto qué va a pasar con eso, no dice qué va a pasar con la convención colectiva, ¿qué más? No dice qué va a pasar con los fideicomisos, etcétera, etcétera. Que el Banco de Costa Rica tiene muchos fideicomisos. Muchos. En instituciones públicas, o sea, el edificio de la Asamblea lo maneja el Banco de Costa Rica. De hecho, fueron muy insistentes con el tema. Es como, este edificio que se construyó con nuestro fideicomiso. Este edificio, recuerden que somos dueños nosotros. Eso es... No lo vi desde esa óptica. Interesante. Ajá. Es como ustedes se dan cuenta que están vendiendo su edificio. Sí. Pero sí, los edificios de la UCR, muchos son con el Banco de Costa Rica. Hay infraestructura educativa y infraestructura de salud. Carreteras también, si no me equivoco. Sí, el San José San Ramón. Ruta 1. Etcétera, etcétera. Hay proyectos hidroeléctricos. Antes de que... Negocios con cemento chino. ¿Qué nos pasó hoy, Dios mío? Salimos sin censura. No te volvás a ir, Lucho. No nos hace bien. Nos expone. Lo advertí. Nos expone. Lo advertí.
No, y un paréntesis antes de que Lucho continúe con las críticas que se hicieron al proyecto. Es que esta semana la Corte Suprema de Justicia se manifestó en contra. Manifestó que el proyecto afecta su organización y funcionamiento. Lo cual nada más pone una vez más en evidencia que la Corte no tiene la menor idea de cuál es su organización y funcionamiento. Sí, la justificación me parece que la dio, más que darle a la Corte el por qué, la dio el gerente del Banco de Costa Rica. Y es que ellos desarrollaron una solución tecnológica para el Poder Judicial que consiste en que la gente cuando gana un juicio y le dan una indemnización o algo, o el tema de las pensiones, por ejemplo, donde recibe los depósitos ahora es con el Banco de Costa Rica. Correcto. Y ya ahora eso, digamos, se hace automático. Ya la persona no tiene que ir al banco a ligar el número de expediente, sino que todo está como entrelazado. Usted se presenta con su cédula y dice, vengo a retirar. De hecho, yo fui usuario de ese servicio cuando me asaltaron, cuando estaba en el colegio, ya hace años. Desde hace esa cantidad de años viene funcionando. Yo fui con mi cédula al BCR y me devolvieron los 80,000 colones de la indemnización por el robo del teléfono del ladrón que se agarraron. Ese tipo de cosas. Entonces él decía, y no es tan fácil como desconectarlo del BCR y conectarlo en el Banco Nacional porque tenemos sistemas de seguridad distintos, protocolos distintos, etcétera, etcétera. ¿Tienen sistemas de seguridad distintos? ¡Wow! Naturalmente, porque de uno vemos la cantidad de quejas por estafas y del otro no tanto, pero no vamos a hablar de ese tema. Ahora, ok, eso puede ser cierto. Eso no es organización ni funcionamiento. Eso es operativo. O sea, eso es una cuestión operativa. Y, a ver, a mí lo que me revienta la cabeza es la falta de lectura política que tiene la Corte. Porque este proyecto ya requería 38 votos. O sea, y la opinión de la Corte lo único que hace es calificar la decisión, es decir, se requieren 38 votos para su aprobación. Uh-huh. Eso es lo que hace. Pero ya este proyecto lo requería por su naturaleza. Bueno, de hecho... Entonces, a ver, y... En esto yo quiero decir... De hecho, la Procuraduría también se pronunció esta semana y dijo, sí, se necesitan 38 votos. Es que es evidente, nada más el presidente cree que no lo necesita. Correcto. Pero bueno, el magistrado de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas, si no me equivoco, presidente de la Sala Primera, fue el único que opinó en contra y uno de los que votó en contra, porque me parece que esa fue una decisión de 18. De ese día dijo, esto afecta la operación, pero eso no es organización y funcionamiento. Uh-huh. Y me parece que es de los pocos magistrados que tienen esta cosa clara, porque en la Corte les da, porque todo lo que toque, cualquier cosa en la que ellos estén metidos es organización y funcionamiento. Y yo nada más quería destacar algo. Don Luis Guillermo Rivas era uno de los candidatos en la pasada elección para la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, y a mí me decían, don Luis Guillermo es una persona correcta y es el mejor candidato. Pero ese es su problema. No, tan es así que es el mejor candidato que solo él vota por él mismo. Okay. Y una vez más queda en evidencia que esto es así, digamos. La Corte está perdida en este tema y no tiene ninguna capacidad de lectura de la situación. O sea, ¿para qué exponerte de esta forma y quedar como ignorantes diciendo que esto afecta operación y organización y funcionamiento si ya el proyecto requiere los 38 votos? Tu criterio no aporta nada. Aquí el problema, me parece, es que la Sala Constitucional, cuando resolvió este tema en la ley del plan fiscal, no dejó lo suficientemente claro de qué es organización y funcionamiento. O sea, ¿está claro para ellos? ¿Está claro? Está claro solo para ellos. La Sala lo tiene claro. Creo que el resto de la humanidad lo tiene claro. La Corte Plena no lo tiene claro. Y se sigue tratando de... A ver, ellos lo que hacen es como, bueno, este proyecto... A ver, en resumen, el criterio jurídico de la Corte Plena, que debería ser si algo afecta o no realmente la independencia del Poder Judicial, se convierte en este proyecto me gusta o no me gusta, y si no me gusta, necesitan 38 votos. En eso se ha convertido su criterio. De hecho, yo siempre he dicho que esos criterios de la Corte se responden mal. Primero, he dicho que hay dos cosas que se hacen mal, y nos estamos desviando del tema, pero ya que lo tocaste. Número uno, los temas que no afectan a organización y funcionamiento del Poder Judicial no tienen que consultarse a la Corte. O sea, este proyecto... Es culpa de servicios técnicos. Sí, este proyecto no tiene que consultársele a la Corte. Número dos, la Corte puede decir, sí, afecta a mi criterio, debería poder decir, lo que tiene que decir es, afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial y estoy en contra. Califico la votación. Afecta o no afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial,
pero estoy a favor del proyecto. No, y entonces no lo califica. yo- Ese es mi criterio de lo que la Corte debería poder, en teoría puede hacer y no lo hace. Es que siempre, ajá. porque ¿qué es lo que pasa? Que entonces cuando dice afecta a la organización y funcionamiento, entonces ese voto, a ver, si lo toca, sí está bien, pero el que lo toque no significa que automáticamente necesite los 38. La lógica de los 38 es que se necesiten cuando la Corte esté en contra del proyecto. Claro, tu lectura, entonces tu mi lec- lógica, tu- tu lectura es que se requieren 38 para pasarle por encima al criterio de la Corte. al criterio negativo de la Corte. Ahora, lo Es que yo yo creo puedo- que puede haber un proyecto, como está redactado es más bien, desde mi lectura, que cuando algo afecta al Poder Judicial requiere una mayoría calificada y una mayor negociación. Esa no es Así mi es lectura. como está, digamos, dentro del espíritu de la Constitución. No necesariamente porque la Corte no tiene esa potestad que vos decís de decir afecta, pero estoy de acuerdo, entonces no necesita mayoría calificada. Es que a mí me parece, y tal vez estoy recordando mal, pero ese voto del plan fiscal, me parece que o alguna magistrada o algún Ellos lo magistrado propusieron. en aquella Ellos discusión en esa discusión propusieron votar así. Y alguien dijo proponerlo así, pero eso fue uno de esos inventos que se sacan de la manga, digamos. Es que no me parece que es que, de nuevo, si así es como, no debería entenderse así. La pregunta Porque es, yo, por ejemplo, ¿cuál si es yo el- fuera magistrado, yo puedo decir, sí, el proyecto afecta a la organización y funcionamiento, pero yo no estoy en contra. Claro, pero es que el criterio de la Corte no debería... O sea, el tema que yo veo que en un tema de pesos y contrapesos... Porque el tema, es- porque es que el tema de afecta no significa que lo debilita, es que simplemente lo toca. Ese es Exacto. es un sinónimo de que lo toca. Exacto. Entonces, por tocarlo, entonces necesita 38. No, así no debería ser. Lo modifico. Pero oye, esto es una de esas cosas que nunca se han interpretado y básicamente si toca, se califica. Esa es la práctica que se estila y yo creo que incluso así es como está redactado, digamos. Yo creo que no hay una potestad de la Corte de decir lo afecta pero estoy a favor. Si lo afecta, está calificado. Ahora, eso sería una reforma constitucional que se podría... O no, proponer. simplemente una ley que regule qué es organización y funcionamiento del Poder Judicial para los efectos de el artículo tal. Eso te resuelve qué es, no si afecta o no afecta. O sea, si el que afecte pero la Corte está a favor, implica calificar o no calificar. No, pueden meterlo ahí mismo. La calificación está por la Constitución. La Corte tiene que manifestarse y si se manifiesta que afecta, tiene que calificarse la votación. Lo otro es que él mencionaba, bueno, traía a colación el tema de que si se vendía este tema de, si se vendía el banco y se pierden los ingresos y los negocios con el Estado, pues entonces el precio del proyecto, el precio final del banco baja. Lo otro es que el precio que se señala que tendría el banco en la exposición de motivos, que al parecer se hizo a partir de un estudio del Banco Central, no saben cómo lo hicieron. Porque Qué raro. Porque resulta y acontece que cuando se va a vender un banco, se hace algo que se llama due diligence. Ajá. Y ya lo he escuchado. La debida Ya lo he escuchado diligencia. 3 veces esta semana y esta semana aprendí el término. Y lo he escuchado aquí, lo he escuchado en noticias internacionales. Y yo, ok, interesante. A mí debida diligencia me suena a otra cosa, digamos. Como que es... El pero debido proceso. Sí, el debido proceso. Me Eso suena es, ese tipo de ese es el cosas. due diligence, ajá. Sí, pero para efectos de vender un banco es que tenés que irte a meter al banco, revisar el banco, revisar los libros, revisar todo eso. Así es como se conoce todo ese proceso, ¿me entendés? Ok. Que no han hecho el due diligence. Eso es lo que dice el BCR, entonces no entienden cómo llegaron a ese precio. Y que no entienden cómo fijaron ese precio, siendo el caso de que al venderlo pierden los negocios con el Estado. No incluyeron esas Correcto. esas pérdidas. Lo otro es el tema de crear la bendita sociedad anónima a la que se le pasarían los activos y pasivos del banco. Porque primero, además de que no se dice qué va a pasar con los trabajadores, el proyecto dice que una vez hecho ese traspaso, la junta directiva del banco tiene que garantizar que el banco va a seguir funcionando. Y entonces el gerente jurídico criticaba, y esta frase fue la que a mí me encantó, porque el señor la dijo como ya desesperado, como, ¿qué es este proyecto? Eso es un sentido. Decía, pero ¿cómo va a la junta directiva a seguir garantizando que el banco funcione si ya no tiene activos y pasivos que administrar? Y entonces además decía, además de que no dice qué va a pasar con el tema de las superintendencias, la supervisión sobre ese banco, entonces en el momento en el que se hace el traslado, el banco queda en situación de irregularidad. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se cae en irregularidad? Que en este caso es la subjef, interviene y entonces es la que administra. Ajá.
Y entonces, ¿qué va a administrar la SUGEF si ya no tiene activos y pasivos del banco? Correcto. Es un sinsentido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él decía. A ver, esto es una estupidez. No tiene lógica. Es un desastre. Y por último, para cerrar el tema, para no explayarnos tanto, pueden leer la crónica del... Esta me parece que es la del martes. Lo que los señores del banco, a ver, les preguntaron directamente si estaban en contra. Y les decía, a ver, naturalmente como trabajadores del banco vamos a estar en contra, pero estamos en contra también por todos los argumentos que hemos dado. Y lo otro de nuevo, es... uno puede estar en contra o a favor de la idea, no es lo mismo que estar en contra o a favor del proyecto. Son dos cosas distintas. Ajá. Porque claramente ya ha quedado en evidencia que más allá de la idea de vender el banco, la forma en la que se quiere hacer a través de este proyecto de ley es terrible. Sí, lo otro es que además me parece que no dice una otra espinita así como que vea lo que podría pasar si lo venden. De que decía don Manfred, el señor de jurídico, decía, si se vende y si es para pagar deuda, entonces flexibiliza la regla fiscal y entonces el gobierno gasta más. Y ya tiene razón. Tiene razón. Pero lo que decían ellos es, aquí lo que nos importa a nosotros es que se defina cuánto tiempo se va a discutir este proyecto. Porque las ventas de los bancos se hacen en privado. Porque los bancos lo que dan es confianza a la gente que tiene ahí su dinero. El BCR está perdiendo confianza. Está perdiendo confianza, exactamente. Entonces, y entre más tiempo se prolongue esa discusión, más confianza va a ir perdiendo. Y de hecho decía, ya hay gente afuera preguntándonos que qué. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Exacto. Porque advertían, el BCR es un banco sistémico. Entiéndase que si algo malo le pasa al BCR, que caiga en irregularidad financiera, por ejemplo, que amerita una intervención de la SUGEF, eso tiene un efecto de reacción en cadena en el resto del sistema financiero nacional. Sí, por supuesto. Se contagia. Entonces, eso es lo que se conoce como un banco sistémico. Entonces, pidieron a los diputados... poniéndote al día con nuevos términos, Lucho? Sí. Y eso que no me gusta mucho economía a mí, pero aprendí mucho esa comparecencia, de verdad. Me gustó mucho. Porque lo explicaron muy bien. A ver, es que a veces hay gente que explica temas de economía, como las cifras fiscales del Ministerio de Hacienda son ininteligibles. Ajá. Son ininteligibles, o sea... Y lo otro es cuando el Banco Central se pone a explicar, ay, subí la tasa de política monetaria. Sí, pero ¿en qué le afecta a la gente? Explícamelo. Ellos se tomaron la molestia de explicar los términos, de decirle, vea, sí, los bancos privados, comillas, son más eficientes que los públicos, pero como no tienen garantía del Estado, el costo de prestar la plata es más alto. Por ende, la gente que le preste plata, el futuro Banco de Costa Rica no va a ser más barato que el de hoy. Ajá. Entonces no van a bajar las tasas de interés. Usted puede prometerlo. Eso fue otro ahí como... Usted puede prometer muchas cosas. Que se vaya a cumplir es otra cosa. Claro. Exactamente. Ya sabemos a quién iba a tirar esa piedrita. No por nada el presidente al día siguiente le criticó el salario al señor gerente. Eso es un ataque anónimo, me parece. No sé qué tipo de falacia, pero es una falacia. Pero creo que estamos. Eso es todo con este proyecto. Eso es todo con por ahora. Lo del BCR por ahora. Ver, recibieron al sindicato al día siguiente, pero eso no a ver, si las cosas se hicieran bien, aquí se debió haber redactado un proyecto bien hecho que se pudiera tramitar rápido para no afectar la operación del banco en este periodo en suspenso, digamos. Aquí el mejor escenario es que este proyecto se rechace lo antes posible para darle tranquilidad al mercado y a los clientes de que este mamotrecho no va a pasar. Y ya este es el último tema de la semana. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios.